Jesus. Padre, en el nombre de Jesús, We ask you now to anoint us, te pedimos hoy que nos to unjas, Señor, speak and to hear. que para hablar y para oír, Señor. We ask you to allow this word to be rich to our hearts. Te pedimos que permitas que esta palabra sea rica en nuestros corazones. In the name of Jesus, we bind every spirit of hindrance, En el nombre de Jesús atamos todo espíritu que obstruya, that the word of God have free course here today. que la palabra de Dios tenga libertad acá hoy día, Señor. Make it especially real to our hearts. Señor, hazle especialmente real a nuestros corazones. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. Amen. You may be seated. Pueden tomar asiento. Now, our first lesson, what we must learn. Nuestra primera lección, lo que debemos aprender. Now, we're going to read quite a bit of scripture, Ahora vamos a leer algunas escrituras and if it wasn't important, we wouldn't read it. y si no fuera importante no las leeríamos. So I want you to hear it closely. Así que quiero que escuchen atentamente. We're going to read, first of all, in the 40th chapter of the book of Ezekiel, Vamos a leer primeramente en el capítulo 40 de Ezequiel, verses 2, 3, and 4. versículos 2, 3 y 4. En visiones de Dios me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre un monte muy alto, sobre el cual había un edificio parecido a una gran ciudad, hacia la parte sur. Me llevó allí y he aquí un varón cuyo aspecto era como aspecto de bronce y tenía un cordel de lino en su mano y una caña de medir, y él estaba a la puerta. Y me habló aquel varón diciendo: Hijo de hombre, mira con tus ojos y oye con tus oídos, y pon tu corazón a todas las cosas que te muestro, porque para que yo te las mostrase has sido traído aquí. Cuenta todo lo que ves a la casa de Israel. Then in the 43rd chapter, verses 10 and 11. Luego en el capítulo 43, versículos 10 y 11, dice: Tú, hijo de hombre, muestra a la casa de Israel esta casa y avergüéncense de sus pecados y midan el diseño de ella. Y si se avergonzaren de todo lo que han hecho, hazle entender el diseño de la casa, su disposición, sus salidas y sus entradas, y todas sus formas, y todas sus descripciones, y todas sus configuraciones, y todas sus leyes, y descríbelo delante de sus ojos, para que guarden toda su forma y todas sus reglas, y las pongan por obra. Now turning to the New Testament, Matthew chapter 3, we'll read verse 17. Ahora yendo al Nuevo Testamento, a Mateo 3, leemos el versículo 17. Donde dice: Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Then Matthew chapter 11, and beginning with verse 25, Luego Mateo 11, empezando en el versículo 25 we read through verse 30. hasta el versículo 30. Dice: En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Then we turn to John chapter 1 and verse 51. Luego Juan capítulo 1, versículo 51. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. And Luke chapter 9 and verse 23. Y luego Lucas capítulo 9, versículo 23. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Now we turn finally to Ephesians chapter 4 and we read verses 20, 21 and 22. Luego a Efesios capítulo 4 versículos 20, 21 y 22 dice: Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos.
Now, in these first lessons of the School of Christ, Ahora, en estas primeras lecciones de la Escuela de Cristo, we set the foundation of everything that we're going to know. ponemos el fundamento de todo aquello que vamos a aprender. We are here to learn Christ. Estamos aquí para aprender a Cristo. God has given us a book, Dios nos ha dado un libro, but more than a book, He's given us a person. pero más que un libro, Él nos ha dado una persona. Jesus is the Word of God. Jesús es la palabra de Dios. And as we learn Christ, Y al aprender a Cristo, then we understand the whole purpose of God. entonces entendemos todo el propósito de Dios. Because all the thoughts, desires, and will of God Porque todos los pensamientos, deseos y voluntades de Dios, are all comprehended in His Son. todas están reunidas en su Hijo. Every thought, every desire of God is the Lord Jesus Christ. Cada pensamiento, cada deseo de Dios es el Señor Jesucristo. God is going to fill this universe with Christ. Dios va a llenar este universo con Cristo And He's going to display that Christ through us. y va a mostrar ese Cristo a través de nosotros. So it's important in the beginning that we know what we must learn. Así que es importante en el principio saber qué es lo que debemos de aprender. Now, the basic word for this lesson is Matthew 11:29. Ahora, las palabras básicas de esta clase es Mateo 11:29. Take my yoke upon you and learn of me. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Now, the Apostle Paul, in a slightly different form of words, Ahora, el apóstol Pablo, en una forma muy similar en palabras, gives us what Jesus meant in Ephesians 4:20. nos dice lo que Jesús decía en Efesios 4:20. But you've not so learned Christ. Pero así no habéis aprendido a Cristo. See, we're not here to learn about Christ. Así que no estamos aquí para aprender acerca de We're to Cristo. learn Christ. Vamos a aprender a Because Cristo. ultimately, that's what you and I are to become. Porque finalmente eso es lo que tú y yo tenemos que llegar a ser. As we progressively move through this school, Y al movernos progresivamente a través de la escuela, we'll deal much with ourselves. vamos a tratar mucho con We'll nosotros, deal with Christ. vamos a tratar con Cristo, Because it's only as He displaces ourselves porque solo es mientras Él se muestra a sí mismo, do we truly come to manifest Christ. realmente vamos a poder manifestar a Cristo. Now, the mistake in much of Christianity today Ahora, el error más común del cristianismo hoy is we have kind of an objective imitation of Christ, es que tenemos una imitación objetiva de Cristo which really gets nowhere. que realmente no llega a ningún lado. But we need the subjective learning of Christ Pero necesitamos el aprendizaje subjetivo de that Cristo gets everywhere. que llega a todo lugar. Because He is the answer to everything. Porque Él es la respuesta a todo. He is wisdom, Él es He's sabiduría, understanding, He's entendimiento, the power of God, es el poder de He's Dios, redemption, es redención, He's sanctification. es santificación. He is the answer to everything of our Él life. es la respuesta a todo en nuestras vidas. He doesn't come to tell us how to get something. Él no vino a decirnos cómo obtener algo. He comes to tell us, I am that something you're looking for. Él vino a decirnos, yo soy ese algo que tú estás buscando. So with this lesson, we're occupied with the school of Christ. Así que en esta lección nos ocupamos acerca de la escuela de Cristo. That is learning Christ. Esto es aprendiendo a Cristo. Into which school Jesus brought those first disciples. A esta escuela Jesús trajo a sus primeros discípulos. Now, the first followers of Jesus were called disciples, Ahora, los primeros seguidores de Jesús, de Cristo, fueron llamados discípulos, which simply means they came under discipline. que simplemente significa que estuvieron bajo disciplina. So in the school you and I coming into, Así que en la escuela, tú y yo que estamos entrando acá, it's very important that we know the nature of the school. es muy importante que conozcamos la naturaleza de la What it escuela. is we're going to learn ¿Qué es lo que vamos a aprender? and the principles of our spiritual education. Y los principios de nuestra educación espiritual. So first of all, we're going to look at the object of the schooling. Así que primeramente vamos a fijar el objetivo de la escuela. Now, coming into the school of Christ, Viniendo, entrando a la escuela de Cristo, and this is truly what He brought those apostles and disciples into. esto es realmente a lo que Él trajo esos apóstoles y discípulos
primeramente. So when we come into it, Así que cuando entramos a the esto, first thing the Holy Spirit does, lo primero que el Espíritu Santo hace if you're not truly under His control, es traerte a ti y a mí bajo su control. is to show us what it is we have to learn. Es mostrarnos qué es lo que tenemos que aprender. Now that's the first object of the Holy Spirit. Ahora ese es el primer objetivo del Espíritu Santo. Now we read in the book of Ezekiel in 40 and 43 chapter, Leímos en el libro de Ezequiel en los capítulos 40 y 43. there in Ezekiel the spiritual counterpart of the church, Ahí vimos en Ezequiel la contraparte espiritual de lo que es la iglesia, which is the body of Christ. que es el cuerpo de Cristo. Now Ezekiel was carried in a vision back to Jerusalem Ezequiel fue llevado en una visión de regreso a Jerusalén and shown a vision of the temple. y le mostraron una visión del templo. Now you understand that temple had been destroyed for 15 years. Ahora entiendan que ese templo ya había estado destruido por 15 años. And so what he sees is a vision. Así que lo que él ve en realidad es una visión And he's told that it's a house. y se le dice que es la casa. Now in these lessons we'll see that house is Christ. Ahora en estas lecciones vamos a ver que esa casa es Cristo. The church is Christ. La iglesia es Cristo. Christ in us. Cristo en And nosotros. by our union with him we become the church. Y por nuestra unión con él llegamos a ser la iglesia. When the man came to Ezekiel Así que cuando el hombre vino a Ezequiel and said he's going to show him the house, y le dijo que le iba a mostrar la casa, then if you and I understand anything, si tú y yo vamos a entender algo, this is a type of Christ. es que este es un tipo de Cristo. Just like that institution brought in by Moses Así como esa institución sacada por Moisés was a representation of Christ to the fraction. era la representación de Cristo en una fracción. So when Ezekiel was carried back and shown this, Así que cuando Ezequiel es llevado y se le muestra which is esto, a type of Christ, lo que es un tipo de Cristo, he showed him everything le mostró todo and then told him, said, you go back and proclaim to the people, tell them what you have y seen. luego se le dijo a él, tú regresa y proclámales, dile a la gente lo que tú has visto. And then he said they'll repent. Y luego dice, ellos se van a arrepentir. But then in the 43rd chapter, verses 10 and 11, Pero luego en el capítulo 43, versículos 10 y 11, he said, show them what you've seen. les dijo, muéstrales lo que Now ves. look at it. First he said, go back and tell them. Fíjense, primeramente dice, vuelve y diles, But now he's telling them to go back and show it to them. pero ahora le está diciendo, vuelve y muéstrales a él. That means it has to be a living thing to him. Eso significa tenía que ser algo vivo en él. But he said in that scripture, Pero le dijo en esa escritura, he said, if they be ashamed of all that they've done, dijo, si se avergonzaren de todo lo que han hecho, if when they've seen the object of the Holy Spirit, si cuando ellos ven el objeto del Espíritu they're Santo, ashamed of what they've done, se avergüenzan de lo que han hecho, then you show them the going in, coming out, everything about that entonces house. muéstrale las entradas, las salidas y todo lo de esa casa. In other words, the first thing the Holy Spirit does, En otras palabras, lo primero que hace el is Espíritu show Santo you Christ. es mostrarte a Cristo. and if you truly repent, Y si tú realmente te then arrepientes, the education will completely be done as he leads you on and on into Christ. entonces la educación se va a llevar completamente mientras tú entres más y más en Cristo. This is what we have in the Old Testament, Esto es lo que teníamos en el Antiguo Testamento, which is the school teacher bringing us to Christ. que es la escuela trayéndonos a Cristo. So the Holy Spirit's first objective Así que el primer objetivo del Espíritu Santo is to acquaint us what he has in view of our spiritual education. es mostrarnos lo que Él tiene en vista de nuestra educación espiritual. Namely, he will reveal Christ. Completamente Él va a revelar a Cristo. And when we see this Y Christ, cuando vemos a este Cristo, then we'll see ourselves. entonces nos veremos a nosotros mismos. And if we truly repent then, Y si realmente nos arrepentimos, entonces, then he can get on with his work. That is the entonces Holy Spirit. Él va a poder continuar con su obra, el Espíritu Santo, In conforming us to Christ. al conformarnos a Cristo. But the first work of the Holy Spirit Pero la primera obra del Espíritu is to Santo reveal Jesus Christ to the heart. es revelar a Cristo Jesús al corazón. And when we see him, Y cuando lo vemos, we see the sum and total of our education. vemos la suma total de toda nuestra educación. This is what God is going to teach us. Eso es lo que Dios nos va a enseñar. Now, all the other things that go, the teaching, Ahora, todas las otras cosas que van en la enseñanza are just a part of bringing us to this knowledge.
knowledge. solo son una parte de traernos a este conocimiento. The education you and I are after and what the Holy Spirit will bring is Christ. La educación que tú y yo estamos buscando y a lo que el Espíritu nos va a traer es Cristo. But to learn Christ, we must see Christ. Pero para aprender a Cristo debemos ver a Cristo. So the first object of the Holy Spirit is to reveal Christ. Así que el primer objetivo del Espíritu Santo es revelar a Cristo. Then the mark of a life governed by the Holy Spirit Luego, la marca de una vida gobernada por el Espíritu Santo is that such a life is continually and evermore occupied with Christ. es que tal vida está continuamente y cada vez más ocupada con Cristo. See, when Ezekiel was carried back in the tide Cuando Ezequiel fue llevado allá en el tipo and then told to go back and show them what he saw, y luego se le dijo que regresara y mostrara lo que él había visto, he said, if they repent, él dijo, si se arrepintieren, he said, then show them the going in, the coming out. entonces muéstrale las entradas, las In salidas. other words, show them everything about En this. otras palabras, muéstrale ahora todo acerca de esto. And so when you and I, when the Holy Spirit reveals Christ Así que to us, cuando tú y yo, el Espíritu Santo nos revela a Cristo a and nosotros, then we come under the government of that Holy y Spirit, luego venimos bajo el gobierno de ese Espíritu Santo, then the mark of our life is we'll be continually more and more occupied with Jesus Christ. entonces la marca de nuestra vida es que va a estar cada vez más y más ocupada con Cristo. See, the tragedy of much of what we call Christianity La tragedia de lo que nosotros mayormente llamamos cristianismo is we get acquainted with Christ when we're saved, es que venimos a tener un contacto con Cristo cuando somos salvos then we get occupied with a lot of activity y luego nos empezamos a ocupar con muchas that actividades leads us away from Christ. que nos apartan de Cristo. But see, Christ is what we're to become. Pero Cristo es lo que debemos de llegar a ser. And if you become what he wants you to Y be, si tú llegas a ser lo que Él quiere que tú seas, then you will do what you're supposed to do. entonces tú vas a hacer lo que se supone que tú hagas. Because the real mark of a life of Christ is obedience. Porque la real marca de un verdadero cristiano es obediencia. He not only was everything God wanted him to be, Él no solamente va a hacer todo lo que Dios quiere que Él sea, but he did everything God wanted him to do. sino que Él va a hacer también todo lo que Dios quiera que Él haga. So it is the work of the Holy Spirit in the school of Christ Así que es una obra del Espíritu Santo en la escuela de Cristo to keep in view Christ in his greatness. mantener a Cristo en la vista con su grandeza. If you and I always stay under the government of the Holy Spirit, Si tú y yo siempre estamos bajo el gobierno del Espíritu you Santo, constantly be revealing Christ in a greater way to our hearts. Él constantemente va a estar revelando a Cristo cada vez en una forma mayor. So God brings Christ forth. Así que Dios trae a He Cristo, presents him to us, nos lo presenta a nosotros and in effect says, y en efecto dice, this is what I want you to become. esto es lo que yo quiero que tú llegues a ser. And if you'll yield yourself under the Holy Spirit, Y si tú cedes a ti mismo bajo el Espíritu Santo, I will conform you to this image. yo te voy a conformar a esta imagen. That is the whole working of this work of God in the education of the new creation. Esta es toda la obra de Dios en la educación espiritual. So then we come to this challenge and meaning of an open heaven. Así que venimos ahora a este desafío del significado de lo que es un cielo abierto. The open heaven for Jesus was the anointing. El cielo abierto para Jesús fue la unción. It was always the anointing, the Holy Spirit. Siempre fue la unción, el Espíritu Santo. Now the open heaven then is the anointing of the Spirit El cielo abierto, esa es la unción del from Espíritu. the day of Pentecost Desde el día de Pentecostés onward upon Christ in us. en adelante es Cristo en nosotros. He doesn't come on the flesh. Él no vino a la carne, He only comes on Christ. Él solo viene sobre Cristo. So when we're birthed of God, Así que cuando somos nacidos de and Dios Christ is within us, y Cristo está dentro de then nosotros, Pentecost comes on that. entonces Pentecostés viene sobre eso. That is the anointing. Y esa es la unción. So the anointing means a continual growing revelation of Christ. Así que la unción significa una revelación continua y creciente de Cristo. So the open heaven Así que el cielo abierto at once brings God's revelation of Christ en una trae la revelación de Dios, de Cristo, to your very door. a tu misma puerta. Then when he begins to reveal it, Luego,
Cuando Él empieza a revelar, In the revelation of Christ, some things we learn just initially. en la revelación de Cristo, algunas de las cosas que aprendemos inicialmente. When the Holy Spirit shows us Christ Cuando el Espíritu Santo muestra a Cristo and we accept Him, y nosotros le aceptamos and He begins His work of conforming us to the Christ, y empieza su obra de conformarnos a Cristo, then we recognize the otherness of Christ. entonces reconocemos el otro lado de Cristo, el otro ser que es Él. Christ is other, different than we are. Cristo es otro y diferente de lo que somos nosotros. The ordinary mind of man, La mente ordinaria del hombre, at its best, is another mind. en su máximo es otra mente. The will of man, at its best, La voluntad del hombre en su máximo is another will. es otra voluntad. Our mind is not his mind, and our will is not his will. Nuestra mente no es su mente y nuestra voluntad no es su voluntad. You never know what lies behind the motives until the Holy Ghost reveals it. Tú nunca sabes qué hay detrás de tus motivos hasta que el Espíritu Santo te lo revela. We think we're walking and doing just what God wants, Pensamos que estamos andando y haciendo justo lo que Dios quiere que hagamos. but we never know what's behind our motives in doing a thing Pero nunca sabemos lo que hay detrás de nuestros motivos haciendo las cosas until the Holy Ghost reveals our own heart to us. hasta que el Espíritu Santo lo revela en nuestro propio corazón a And nosotros. then we recognize Y entonces reconocemos that we cannot produce from this nature que no podemos producir desde esta naturaleza anything that's acceptable with God. nada que es aceptable para Dios. No matter how gifted we are, No importa cuán no dotados matter how seamos, educated we no are, importa cuán educados no seamos, matter how prominent in society we no are, importa cuán prominentes en la sociedad from seamos, this nature, desde esta which naturaleza is a lie, que es mentira, nothing can come that God will approve. nada puede venir a Dios para ser aprobado. When God gave them over to a lie, Cuando Dios los entregó a una mentira, He simply gave those antediluvians over to themselves. simplemente lo que hizo fue entregar esos antidiluvianos a sí mismos. There's nothing about this nature true. No hay nada en esta naturaleza que sea verdad. Only Christ is the truth. Solo Cristo es verdad. Amen? Amén. Only Christ is the truth. Solo Cristo es la verdad. So the first step into the school of Christ, Así que el primer paso en esta escuela de Cristo, I learned He is not what I am, yo aprendo que Él es algo que yo no and soy. I am not what He is. Y yo no soy lo que Él And es. that there's nothing out of this nature that can please God. Y no hay nada de esta naturaleza que pueda agradar a Dios. And I learned that all that can ever come to God Y yo aprendo que todo lo que de alguna forma puede llegar a Dios is in Christ alone and not in us. solo está en Cristo y no en nosotros. And it will always be Y siempre será the difference between Christ and ourselves. la diferencia entre Cristo y nosotros. Though Christ be resident in us, A pesar que Cristo reside en nosotros, He and He alone is the object of the divine pleasure and satisfaction of God. Él y solo Él es el objetivo directo de la complacencia y del agrado de Dios. Though Christ is in me, Cristo está en mí, God only sees Him. Dios solo lo ve a Él. I'm not the pleasure of God. Yo no soy la complacencia de Dios. This is my beloved Son, Este es mi Hijo amado, in who I'm well pleased. en quien tengo And complacencia. the one basic lesson you and I must Y learn la lección básica que tú y yo debemos de aprender under the Holy Spirit's revelation and discipline bajo la revelación del Espíritu Santo en disciplina is that Christ is other than we are, es que Cristo es otro que no soy yo and that otherness y que ese sentido de ser otro is absolute. es absoluto, It's an utter thing. es otra cosa. There's no way we can bridge the gap within ourselves. No hay forma de que podamos hacer un puente entre estas dos brechas. Now, this is one of the hard lessons. Esta es una de las lecciones difíciles. This is where the flesh man dies. Este es acá donde la carne del hombre The muere. world refuses this lesson El mundo rechaza esta lección because this runs directly opposite of the teaching porque esto va directamente opuesto a la enseñanza of what a wonderful thing man is. de lo que el hombre maravillosamente es en sí mismo. God don't think he's wonderful at all. Dios no piensa que es maravilloso. God thinks there's one wonderful, Dios piensa que hay uno maravilloso that's his son. y ese es su hijo. And if you want to please him, Y si tú quieres agradarle a then él, you must die entonces tú debes de morir and let his son live in you. y dejar que su hijo vive en ti. This is my beloved son, Este es mi hijo
Hijo amado, in whom I'm well en pleased. quien tengo complacencia. That's one of the hard lessons of life. Esa es una de las lecciones difíciles de la vida. When you and I come to our very best, Cuando tú y yo llegamos a ser los mejores, there is a gulf between us and the beginning of Christ hay un golfo de espacio entre nosotros y entre Cristo that cannot be bridged. que no puede ser unido. What is God doing? ¿Qué está haciendo Dios? What is the Holy Spirit doing with us? ¿Qué está haciendo el Espíritu Santo con As nosotros? a basic thing, Como una cosa básica, He's making us to know that you and I are one thing nos está haciendo conocer que tú y yo somos una cosa and that Jesus Christ is something else. y que Jesucristo es otra. But after that He's revealed this to us, Pero después de que Él ha revelado esto a nosotros, then comes this revelation luego viene esta revelación of the impossibility of our ever reaching God's standard in ourselves. de la imposibilidad de alguna vez llegar a los patrones de Dios por nosotros See, the mismos. flesh becomes totally frustrated here. Entonces la carne llega a estar totalmente frustrada. So he'll invent different forms of religion. Así que inventa ciertas formas de religión. He'll climb that mountain. Subirán esa montaña. He'll do all kinds of things Van a hacer muchas clases de because he cosas. becomes absolutely frustrated Porque llega a estar absolutamente frustrada when the Holy Ghost reveals Christ, cuando el Espíritu Santo revela a Cristo reveals his otherness, y revela su sentido de ser and otra says, this is what you must be to please y me. dice, esto es lo que tú tienes que hacer para complacerme. Then the flesh sees Entonces la carne ve that this is an impossibility in myself. que esta es una imposibilidad en mí mismo. Intending. ¿Entienden? It's impossible when he sees that. Es imposible cuando tú ves eso. God has presented his model. Dios ha presentado su modelo. God has set up his object. Dios ha establecido su objetivo. God has given us the Lord Jesus Christ for our conformity. Dios nos ha dado al Señor Jesucristo para ser conformados a Él. And the next thing we come up against is the impossibility to get there. Y lo siguiente que vemos es la imposibilidad de llegar allí. Our righteousness, Nuestras justicias, our trying to be righteous. nuestro tratar de ser justo. The Lord said that's all filthy El rags. Señor dijo que eso era puro trapo de inmundicia. That has absolutely no place in this kingdom. Eso absolutamente no tiene lugar en este reino. We shall never find rest unto our souls Nunca vamos a encontrar descanso para nuestras almas until the first thing we learn is the utter impossibility to be like him hasta que lo primero que no aprendamos es nuestra imposibilidad de ser como Él, by anything that we can find or produce in ourselves. por algo que podamos encontrar o producir por nosotros mismos. It's not in ourselves in that way. No está en nosotros mismos en esa So forma. there can never be any peace. Así que nunca va a haber paz I don't care how many times a man climbs that hill, y no me importa cuántas veces la gente suba esa montaña prays at those crosses. y oren en esas When he cruces. gets back down, he still has no peace. Cuando vuelven y regresan abajo, igual no hay There's paz. still no rest in his soul. No hay descanso en su alma. Because no matter how much you torture this body, Porque no importa cuánto tú tortures no este matter how cuerpo, much you give, no importa cuánto tú des, there'll never be any rest nunca va a haber descanso until you first of all understand hasta que primeramente tú no entiendas that the only way you can be what he is by a miracle. que la única forma de que tú llegues a ser lo que es Él es por un milagro. God must touch us. Dios tiene que tocarnos. There has to be something take place in us spiritually. Tiene que haber algo que tome lugar en nosotros espiritualmente. It is nothing in ourselves acceptable to God. No hay nada en nosotros aceptable a And Dios. then a final word on this, an exhortation. Luego, una palabra final acerca de esto, una exhortación. Jesus Christ came to this earth Jesucristo vino a esta tierra and he met the enemy in every realm. y Él enfrentó al enemigo en cada ámbito. He met the power of that devil in concentrated form, Él se enfrentó contra el poder de ese enemigo en una forma concentrada and he met him as a man and for man. y lo confrontó como hombre y por los He hombres. didn't meet him as God. Él no lo confrontó como He Dios, met him as a man for man. Él los confrontó como hombre para los hombres. That means Christ took on himself as a form of a man Eso significa que Cristo tomó en sí mismo forma de hombre and met that devil as a man for me. y se encontró con ese diablo como hombre por mí. Then he went back to the throne of God Luego Él regresó al trono de Dios on the merit of a complete victory over every power of the devil sobre una victoria completa sobre todo poder del diablo that every man had to encounter. que todo hombre
hombre al final tiene que encontrarse. In other words, he met everything you and I are ever going to have to face. En otras palabras, él enfrentó todo lo que tú y yo alguna vez vamos a tener que And he enfrentar, overcome. y él venció. And he presented himself to God Y this se time. presentó delante de Dios así. Now, do you think that after that victory, Ahora, ¿piensas que después de esa victoria, after Christ has come as a man después de que Cristo ha venido como hombre and overcome the power of the enemy, y ha vencido el poder del enemigo, that God is ever going to forget or forgo his son que Dios alguna vez se va a olvidar y va a poner de lado a su hijo? and all of that victory that he's wrought on our behalf Y toda esa victoria que él ha obtenido para nosotros, and say to you, do the best you can, that'll satisfy la va a me? poner a un lado y va a decir, bueno, tú y yo empecemos a hacer cosas para agradarle? Of course not. Por supuesto que no. He came as a man, Él vino como hombre, overcome as a man, venció como hombre, and now he's saying, y ahora él dice, I'm going to make you like that. yo te voy a hacer a ti como eso. Now, there's only one in this universe Solamente hay uno en este universo that from his heart God can say, que desde su corazón Dios puede decir, in whom I am well pleased. en él tengo And complacencia. that is the Lord Jesus Christ. Y ese es el Señor Jesucristo. So if you and I Así que si tú y yo are ever going to come into that favor, vamos algún día a estar bajo ese favor, that is where God can look down eso es donde Dios puede mirar abajo and say, this is my son. y decir, este es mi hijo, I'm well pleased. en él estoy complacido. It'll be in Christ Jesus and never in ourselves. Será en Cristo Jesús y nunca en nosotros If mismos. we come into that favor, and that is the will of God, Si venimos bajo ese favor y esa es la voluntad de it will Dios, be in Christ. va a ser en Cristo. When that is learned, Cuando eso es aprendido, then the Holy Spirit can begin his work entonces el Espíritu Santo puede comenzar su obra of conformity to the image of Christ. de conformarnos a la imagen de Cristo. He is the gold standard. Él es el estándar de meta. He is what Zerubbabel said in Zechariah. Eso es lo que Zorobabel dijo en Zacarías. He is the candlestick all of gold. Él es el candelabro todo de oro. And God told us in the Old Testament Y Dios lo dijo esto en el Antiguo Testamento, that could only happen by the Spirit of God. que eso solamente va a poder ser llevado por el Espíritu de No Dios. efforts of religion can produce that. Ningún esfuerzo de la religión puede producir But esto, if God can conform you to his son, sino que es Dios que puede conformarte a su imagen. then he can say of you and I what he said of that son. Luego Él va a poder decir de ti y de mí lo que Él ha dicho de su I'm hijo. well pleased. Estoy complacido. In that day when the church gets home, En ese día, cuando la iglesia vuelva a casa, God will say of that church, Dios va a decir de esa iglesia, this is my son, este es mi hijo, in whom I'm well pleased. en quien tengo complacencia. Now I ask you, Ahora les pregunto, what do you think the disciples felt when Christ was crucified? ¿qué creen que los discípulos sintieron cuando Cristo fue crucificado? Don't you know the depth of despair entered their souls? ¿No sabes que una profundidad de desesperación entró en sus almas? Not only of their lost prospects, No solamente ellos habían perdido sus proyectos, they had believed he's going to set up a kingdom. sino que I hear it. ellos creían que Él iba a establecer un reino But aquí. now he's gone. Pero ahora se había ido. But not only over the loss of that are they despaired, Pero no solamente por la pérdida de eso tenían but desesperación, despaired over themselves. sino ya estaban desesperados en sí mismos. He's been with them, now he's gone. Él había estado con ellos y ahora Él se había ido. Yet he allowed that despair to come. Sin embargo, Él permitió que esa It desesperación was venga. necessary. Era necesaria. And you and I'll go the same way if we're in the school of Christ. Y tú y yo vamos por el mismo camino en la escuela de It is Cristo. essential. Es esencial. As long as you think I can, Mientras tú pienses, yo puedo, then he still can't begin the work of conforming you to Christ. entonces Él no puede empezar la obra de conformarte a It is Cristo. only as you despair of yourself. Es solo mientras tú te decepcionas de ti mismo. That's when they went to the upper room Ahí es cuando ellos fueron al to aposento wait alto on something that could do this. para esperar por algo que pudiera hacer When he eso. went away, Cuando Él se fue, they knew now we can't, it's over with. ellos sabían, ya no podemos, se acabó con He nosotros. had to allow that despair to come. Y él tuvo que permitir que esa decepción viniera a ellos. And you and I have to go the same way. Y tú y yo tenemos que ir por el mismo camino. I know that sounds terrible, Yo sé que eso suena terrible, but that ought to be encouraging. pero eso debería alentarnos. It is all constructive in a way. Es totalmente constructivo en cierta What forma. is the Lord doing with me? ¿Qué está haciendo el Señor conmigo?
He's preparing a way in me for His Son. Está preparando un lugar en mí para su Hijo. So He's clearing the ground. Así que está limpiando el terreno Bring Him the fullness of Christ. para traer la plenitud de To Cristo. do that, He has to rid me of me. Para hacer esto, Él tiene que deshacerme a mí de mí mismo. That's what He's doing. Eso es lo que Él está He haciendo. did it with them at Pentecost. Lo hizo con ellos en Pentecostés. And afterward, this was the answer to all that happened to them. Y después de todo, esta fue la respuesta de todo lo que le pasó a ellos. After the cross and Pentecost, Después de la cruz y things Pentecostés, began to change in an inward way. las cosas empezaron a cambiar de una manera interna. And from that time, that is from Y Pentecost, de ese tiempo, es decir, desde Pentecostés, you begin to see that Christ is manifested in tú them empiezas a ver que el Cristo es manifestado en ellos, in a growing way. en una manera creciente. Now you're beginning to see Christ and not so much of themselves. Ahora tú empiezas a ver a Cristo y no mucho de ellos. There is a difference. Hay una diferencia. And the difference is not that they're necessarily changed men so much, Y la diferencia no es tanto que ellos ahora son hombres cambiados, but that Christ is now in them sino que Cristo ahora está en and ellos transcending what they are by nature. y está trascendiendo lo que ellos son por naturaleza. In other words, when you're seeing the Apostle Peter En now, otras palabras, cuando tú ves al apóstol Pedro you're ahora, not seeing so much of the Apostle Peter as you're seeing of Christ. tú no estás viendo mucho del apóstol Pedro, tú estás viendo a Cristo. He's in them in a growing way. Él está en ellos en una manera creciente. It's not that they become so much better, No es que ellos mejoraron, but it's that Christ is becoming so much more real as a power in them. sino es que Cristo empezó a ser más real como ese poder dentro de ellos. Hallelujah. See, all of our training, all of our teaching, Todo nuestro entrenamiento, toda nuestra enseñanza, perhaps has been other than this. quizás ha sido otra que eso. This isn't what we've seen. Esto no es lo que hemos visto, But we have come into this horrible heritage of humanism pero hemos venido a esta horrible herejía del humanismo that tells you to do the best you can. que te dice que hagas lo mejor que puedas. I know people have come to me Yo conozco gente que ha venido a mí from other churches de otras and iglesias they're struggling y ellos están luchando y because they luchando don't know that they can't do that in themselves. porque ellos no saben que ellos no pueden hacer eso en sí mismos. I want to be holy, Yo quiero ser santo, but I can't. pero no puedo. I said, you are. Yo le digo, tú You're eres. holy in Christ Tú eres santo en Cristo, because He's the only holiness there is. porque Él es la única santidad que hay. Well, a preacher told me to do the best I can. Yo no necesito un predicador que me diga que haga lo The mejor que best puedo. you can will land you in hell. Lo mejor que tú puedas hacer te va a mandar al infierno. At our best, we can never cross that gulf between Christ and ourselves. Y lo mejor nuestro nunca va a poder cruzar esa brecha entre Cristo y nosotros. But when I learned I can't, Pero cuando yo aprendo que no and I puedo despair in myself, y yo me decepciono de mí then mismo, He can truly do the work of conforming me to Christ. entonces Él verdaderamente puede hacer la obra de conformarme a And it is Cristo. only then Y solo es ahí that God can say, this is my beloved Son, que Dios puede decir, este es mi Hijo amado, in whom I'm well pleased. en quien tengo complacencia. Oh, hallelujah. Aleluya. Let's stand and love Vamos a Him. ponernos de pies y amarle, Señor. That's right. Love Him from your Aleluya. heart. Ámale desde tu corazón. Just lift up your hands and Solo love Him from your heart. levanta tus manos y dile de tu corazón. Oh, hallelujah. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gloria a ti, Señor. Gracias, Jesús. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Oh, we love you. We love you. Aleluya. We love you. Te amamos, Señor.